Pues démosles la bienvenida a todos. Es para nosotros un gusto, para quienes están aquí presentes, para quienes nos están acompañando desde la comunidad de la doctora Vanessa Tejada, quienes nos están acompañando también a través del canal de YouTube. Es para nosotros un gusto y una gran alegría este día del lanzamiento oficial del libro Bienestar y Resiliencia para profesionales no docentes, para profesionales de la salud. Es un gusto estar con el doctor Ariel, el escritor del libro, y con la doctora Vanessa, quien está con su comunidad en Instagram, que también nos acompaña en la comunidad de YouTube de Real Labs. Vamos entonces, pues doctor, yo creo que lo primero es conocer usted cómo se encuentra, emocionado, feliz. ¿Cómo está en este día tan especial para usted? Pues un poco nervioso, me ha tocado hacer varios ejercicios de mindfulness para mantener el control emocional, espero que funcione. Además, ahora acabamos de hacer la reunión de cierre de año de nuestro equipo de trabajo de Real Labs, que estuvo pues bastante nutrida en todos los aspectos emocionales y también con un delicioso vino que nos tomamos acá en las redes sociales. Pero para mí es un orgullo y un honor y contar con la presencia de todos ustedes y también tuyo, desde luego tuyo, Vanessa, como para establecer este diálogo en torno al tema tan importante de la salud mental, temas relacionados con el trauma psicológico que impacta pues a la humanidad entera, pero muy especialmente a los trabajadores de la salud. Entonces, que es el motivo del libro, que aquí lo tengo. Entre otras cosas están nuestras redes sociales en link de compra, por ahí se pueden meter y lo pueden adquirir nuevamente a un precio especial de promoción por el hecho del lanzamiento. Pero bueno, la idea era contestar algunas inquietudes, algunas preguntas y ver también desde el punto de vista tuyo, Vale, cómo has visto entre el trabajo en tu comunidad virtual tan amplia que es, y también tus pacientes y la gente de ciencias de la salud, ¿cómo has visto tú el impacto que ha tenido la pandemia sobre la salud mental en la gente de trabajadores de la salud? ¿Qué has podido detectar en ese sentido? Primero que todo me gustaría saludar a los invitados que se están conectando y obviamente, claro, aclarar que el tema principal, ¿sí?, que es el tema de salud mental en los trabajadores del área de la salud. Y es un tema muy controversial porque es que es un gremio en el que somos los fuertes, son los héroes que están cuidando, ¿cierto? Entonces es difícil verlos vulnerables, es difícil mostrarse ellos débiles o que no sienten, pero ¿quién cuida a los que nos cuidan cuando nos enfermamos? Es muy importante este tema de la salud mental en los médicos, en las enfermeras, en las fisioterapeutas, en todo el gremio de la salud, porque es una presión bastante fuerte tener al cargo cuidado de una vida. Entonces me parece súper importante el tema y primero te puedo felicitarlo por ese nuevo libro porque es demasiado interesante. Gracias. Qué pena, doctor, lo interrumpo para unirme también a la felicitación que le hace Vanessa. Sabemos que es un logro, un trabajo de mucho tiempo el que ha venido usted realizando, y lo que ahorita pues yo creo que todos nos preguntamos es cómo se gestó la idea, cómo comenzó a nacer esa idea, por qué enfocarse en este libro. Vale, sí, gracias. Pues la idea viene de tiempo atrás, es un recorrido largo en cuanto a la preocupación en torno al sufrimiento emocional de los trabajadores de la salud. Pues yo he tenido, no sé cuántos os podría contar así, pero se acercan a la centena, yo creo, de pacientes en psicoanálisis que son colegas, que son médicos, enfermeras, terapeutas, psicólogos, trabajadores de la salud, que se angustian pues por distintas razones de su vida, pues, su vida común y corriente, pero en especial un tema central
en todas las sesiones es el tema del trabajo, en las clínicas, del trabajo en los hospitales, del trabajo en centros de salud, en los consultorios, enfermeras, terapeutas, psicólogos y entonces estoy oyendo mi propia voz, estoy comenzando a alucinar. Sí, el caso es que eso viene desde que comencé a trabajar como psicoanalista hace como 25 años. Oiga, nosotros nos afectamos. Todo el tema de la contratransferencia, que la gente que trabaja en salud mental entiende perfectamente, es lo que nosotros sentimos por nuestros pacientes, las angustias que ellos nos despiertan a nosotros. Pero es bien importante trabajar sobre eso. Y luego, pues ha venido todo un desarrollo profesional y personal en torno al cuidado de los profesionales de la salud. Por ejemplo, en la universidad, en el Rosario, hace varios años tengo una cátedra en la cual enseño mindfulness y autocompasión a todos los residentes de todas las especialidades, porque la universidad, preocupada por las situaciones de salud mental que se han presentado, decía, bueno, hagamos algo para prevenir, un tema de prevención en salud mental. ¿Y qué podemos hacer? Pues enseñarles mindfulness y autocompasión. Pues levanté la mano y dije, ¿listo? Y entonces ahí arrancó. ¿Sí? ¿Vale? Sí, quería hacerle esa pregunta, que si cuál fue la idea o cuál fue esa semilla, esa chispa que lo motivó a hacer este libro, a escribirlo, a tener el área de la salud presente en cuanto a la salud mental. Sí, buena pregunta. Yo creo que la chispa fue la pandemia. Pues yo ya venía como pensando en el tema y preocupado. Habíamos publicado un libro anterior que se llama Médicos bajo estrés, que se hace como 5 o 6 años, pues antes de la pandemia. Nadie se imaginaba, ya las cifras eran alarmantes en cuanto a la, llamémosla así, psicopatología, que a mí no me gusta tanto llamarlo de esa manera, como mucho más sufrimiento emocional. Eran altísimas. Y luego vino la pandemia y uno encerrado en su casa, en su apartamento, aislado, sin poder hablar con los colegas, solamente en medio virtual, sin hablar con los pacientes. Yo dije, caramba, el tema está bastante complicado en cuanto a sufrimiento emocional. Sentémonos a actualizar el libro anterior de Médicos bajo estrés, ampliémoslo a otros profesionales de la salud, no solamente médicos, sino psicólogos, odontólogos, enfermeras, etcétera, etcétera. Y varios colegas de otros países que leyeron ese libro, que estuvieron mirando, decían, no, pero los casos son muy colombianos. Es un libro como hecho para colombianos. De hecho, tuvo una acogida muy buena en mi país y en otros países. Entonces dije, no, venga, hagamos un libro no solo para médicos, sino para profesionales de la salud en general, que involucre gente de otros países de Hispanoamérica, porque es un libro en español, que lo puedan leer también los españoles, los mexicanos, los chilenos, los latinos que viven en Estados Unidos, y que les sirva para aliviar el sufrimiento emocional que la pandemia generó en todos nosotros. Y ahí viene un tema que tú manejas bastante bien, Vanessa, que es el tema del trauma psicológico. Porque sin duda, no sé si estás de acuerdo conmigo, yo creo que la pandemia generó para la humanidad entera un trauma psicológico, pero mucho más para todos los trabajadores de la salud. Sí, fue un factor muy detonante, demasiado. De hecho, implementaron los motivos de consulta de médicos, enfermeras, por problemas emocionales. Exacto. Entonces ahí el tema es, bueno, ¿qué hacemos? Entonces tenemos este conocimiento, estaba la edición anterior, estaba todo un tema que manejamos al principio de la pandemia, que fue un ebook rápido de urgencia que hicimos gratuito, que lo distribuimos en todas las redes sociales. Venga, usted está muy estresado por lo que está ocurriendo, practique mindfulness, haga este ejercicio, el otro, con 10 ejercicios ahí concretos. Y ahí fue donde comenzó el proyecto Transmedia, que es un elemento central del libro, de todo el libro. Y es que como estábamos encerrados y ya no podíamos tener nuestros talleres presenciales, pero los hacíamos virtuales y los hacíamos también, además de eso, grabando los videos de los ejercicios que hacíamos presencialmente, que es siéntate, pon la espalda recta, la cabeza en una posición neutral, respira profundos. Eso lo hicimos durante muchos años presencial.
pero luego ya no teníamos la presencialidad de las personas y necesitamos llegar a más gente a través de las redes sociales y pues bueno, comencemos a grabar videos. ¿Cómo? Pues prenda su celular, póngalo en YouTube y grabe. Y bueno, ¿y esto cómo se edita? Y ahí, por fortuna, gracias a Dios, tengo un equipo maravilloso de personas mucho más jóvenes que yo que nacieron con un celular debajo del brazo. Entonces manejan eso al derecho y al revés muy fácilmente, y entonces me ayudaron a hacerlo muy artesanalmente. Entonces surgieron muchos videos, luego me volví también podcaster. Entonces digo, bueno, ¿cómo es esto? Oigamos podcast, y entonces no, pero esto también se puede hacer. Los videos se pueden pasar a audios y los audios. Entonces abrimos un canal de podcast que se llama Estrés Positivo, y ahí arrancó toda la transmedia. Entonces dije, venga, compilemos esto, todo el conocimiento, pongamos a leer artículos de qué está pasando con la gente a nivel, digamos, que dice la ciencia de lo que está pasando, que es muy orientado científicamente, y unámonos y hagamos un libro. Y entonces ahí fue donde hice varios retiros espirituales aquí en San Antonio, San Antonio del Tequendama, y finalmente salió el libro. Algo que me genera duda, y creo que a muchos aquí, de pronto en el podcast, como aparece, tiene un título, en YouTube, ¿dónde están? Sí, la empresa, yo tengo una consultora en salud mental que se llama Real como real, guión en la mitad, LAX, ¿no? Y es el nombre que tenemos, pues, porque nos contratan y bueno, manejamos toda la parte económica también de los distintos proyectos. Y es el mismo nombre que tienen la mayoría de nuestras redes sociales. Por ejemplo, aquí en Instagram estamos real.lax1, pero en Spotify nos llamamos Estrés Positivo, que es nuestro eslogan. La empresa se llama Real Lax y el eslogan es Estrés Positivo, entonces le pusimos ese nombre al Spotify. Porque, por lo menos, yo, digamos un ejemplo, yo sería médico, llego estresado de un turno súper cargado y me acuesto a la cama, busco estrés, ¿cómo se llama? Estrés positivo. Estrés positivo, pongo a escuchar el podcast y así pues también intento descargar un poco el estrés que llevo detrás del turno, ¿sí? De trabajo, porque es que el área de salud está expuesta a mucho estrés. Hay estrés de los pacientes, estrés de los familiares que no entienden muchas veces, estrés del mismo equipo de trabajo, y a veces cuando llegan a la casa también se encuentran pues, con estrés. Claro. Digamos, de pronto en la familia, si hay problemas emocionales, si hay problemas económicos. ¿Sí? Y yo pienso que eso es una ayuda súper importantísima para los trabajadores de salud mental. Yo me quería preguntar cuál fue la dificultad más grande que se le presentó al escribir este libro. Yo pienso que pues hubo varias, ¿no? Una muy importante es proteger la identidad de los profesionales que me confiaron sus angustias y sus afugias, de tal modo que apareciera la historia que me contaron, pero no apareciera el personaje. Entonces, como maquillar eso también, pero que no quedara como que pareciera una cosa que fuera ficción, sino es un relato real, pero de una persona que me veo en la obligación de proteger su identidad. Eso fue un desafío bien importante que me costó bastante trabajo. Y el otro trabajo importante fue el de la internacionalización del libro. Es decir, que una persona que lo lea en Chile o en México o en España se identifique con él, que no sean puros relatos de médicos o enfermeras colombianas. Entonces me tocó, gracias a internet también, pude tener contacto con colegas, me acuerdo unos colegas chilenos que se reían, que yo les contaba, venga, esta historia, si usted la lee en Santiago de Chile, ¿es creíble? Me decían, no, nosotros no hablamos así. Además decían también por otro lado, no, ese hospital que usted nombra ahí, no es un hospital tan bueno en este momento, póngale más bien este otro nombre. Y lo mismo los mexicanos. Entonces fue un tema muy interesante, pero fue un desafío muy grande, porque yo pues
pues sí he viajado y he ido a congresos y me invitan a distintas partes, pero no manejo, digamos, la situación concreta administrativa. Además, las entidades de salud tienen un nombre, hacemos todos lo mismo, exactamente lo mismo. Clínicas y hospitales son las mismas en todo el mundo, pero se llaman de un modo diferente en distintos países. Por ejemplo, creo que en México no existen consultorios sino dispensarios o algo así, entonces hay que usar esa palabra y otras palabras, pero entonces enriquecí mi vocabulario, pero eso fue un desafío complejo, importante para que, como te decía, para que resultara creíble. Doctor Ariel, es muy interesante al leer el libro, y Vanessa, tú también lo habrás visto, cómo vamos haciendo, usted lleva casi que de la mano al lector a través de los 12 capítulos que tiene el libro, que entiendo acompañan o son parte también del taller que se realiza. Al llevar al lector por ese camino, veo que lo acompaña de metáforas, que el que usted nos comentaba que es un proyecto transmedia, siempre como que lo conduce a herramientas que lo apoyan, porque pues no es un libro inspirado simplemente por usted, sino tiene una sustentación científica. Sí, ahora, bueno, aquí hace un rato tuvimos una reunión social con mi equipo de trabajo que me está acompañando también ahora, yo creo que este es un libro escrito como a 14 por 2, 28 manos. Todo el mundo metió ahí ideas, porque la idea original comenzó al comienzo de la pandemia, con nuestro equipo que dijimos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nos toca hacer los talleres virtualmente, entonces dijimos, comenzamos a hacer un taller, lo pasamos de presencial a virtual, y hicimos un primer ensayo haciéndolo familiar, mindfulness para las familias, hay varias familias que están por acá también. Entonces era al mismo tiempo adultos y niños tomando el taller en simultáneo. Antes se hacían aparte los adultos y aparte los niños. Entonces nos inventamos y nos reímos y sufrimos y gozamos esa creación. Y quedó finalmente estructurado el taller en 12 sesiones, que antes eran las 8 clásicas del MBR, ¿no? Las pasamos a 12 y la hicimos posible tanto para niños como adultos, y dividimos eso en 12 temas distintos, que son los 12 capítulos. Ah, ok. ¿No anotas? Son los 12 capítulos, son las 12 sesiones del taller, ¿no? Entiendo. Ya con esto se engancha uno mucho, es un proyecto muy llamativo el hecho de que tenga códigos QR que lleven a herramientas que van a apoyar el proceso de lectura. Ya con eso, pues queda uno como motivado a comprar el libro. Pero aparte de eso, ¿por qué usted cree que una persona debe comprar su libro y con qué contenido se va a encontrar allí? A ver, sí, ayer conversaba con Blanca Mary Sánchez, que me preguntaba algo similar y decía, oiga, pero esto le puede servir a otras personas que no sean profesionales de la salud. Yo creo que sí, también. Y es toda la gente que tenga mucho estrés y sobre todo que la pandemia lo haya impactado desde el punto de vista psicológico de un modo importante. Esa es la gente principal. Ahora, ¿a quién no le impactó la pandemia? Yo creo que es muy difícil la persona que diga, no, yo pasé hoy en limpio, eso al contrario, yo estuve mucho mejor y ahora estoy mejor que antes. Hay gente así, seguramente que hay, porque además los traumas, lo sabemos por el crecimiento postraumático, los traumas generan en la mayoría de las personas espontáneamente crecimiento, desarrollo interior, desarrollo espiritual, desarrollo psicológico. Pero si hay alguien que sea, de paso quiero decirles que hay otro libro en ciernes, que eso es como la historia detrás de cámaras, detrás del libro que ustedes van a tener en sus manos. Es que originalmente yo había comenzado a pensar, antes de la pandemia, en un libro de mindfulness y autocompasión en general, que acompañara nuestros talleres, ¿no? Para todo el mundo. Y luego vino el tema, y luego, no sé, la vida, Dios, las coincidencias de la vida me llevaron a trabajar sobre todo con profesionales de la salud. Entonces por eso dije, pues hagamos un taller específico para profesionales de la salud y un libro también para ellos, pero hay un libro también para el público en general. Entonces cualquiera, pues, digamos, si quieres, eso lo puede leer cualquier persona y obtener
hay gente que le gusta leer historias de médicos, ¿no? Por eso las series, ¿no? Como ER o todas estas series que hay, la gente las ve buenísimo, que son historias de médicos buenísimas, ¿no? Ese libro, Doctor House, los puede leer, pero hay un libro en cierres para el público en general. Y algo muy importante es que además de ser médicos, además de ser profesionales de salud física y salud mental, algo muy importante es que somos humanos, somos seres humanos detrás de una profesión, ¿sí? Y es muy importante cuidar de la salud mental de nuestros médicos, cuidar de la salud mental de nuestras enfermeras, sobre todo las enfermeras que están ahí al pie del cañón, cuidando a esos seres que están vulnerables, que están enfermos, que están en UCI. Y me parece demasiado importante que tengamos en cuenta la salud mental de los trabajadores. eso que dices, Vanessa, es relevante acá en el libro. Durante todo el recorrido que uno hace como lector va a encontrar cómo usted tiene una visión sistémica y cómo lo aborda no solo desde el profesional de la salud, sino como ese ser humano que dice Vanessa, que se enfrenta a toda la problemática que ha traído no solo la pandemia, sino el mismo oficio de ustedes como médicos. Sí, claro. Lo que pasa es que ahí nos han hecho un daño, en parte de las facultades y en parte también toda la propaganda y al principio de la pandemia era increíble, los superhéroes, ¿no? Y hay muchos médicos y enfermeras que se creen realmente superhéroes y que no tienen necesidades ni físicas, ni emocionales, ni económicas a veces, sino se lanzan a ayudar a todo el que puedan a costa de un enorme desgaste emocional, ¿no? Entonces, claro, el ser humano, todos somos seres humanos y sufrimos, y si estamos en contacto con seres humanos en sufrimiento, mucho más. Entonces es trascendental tomar todas las medidas de higiene mental que podamos hacer para cuidarnos, para generar resiliencia y bienestar. Es como un estigma, y aquí me gustaría aprovechar el espacio de que los trabajadores de salud mental no son temas, los trabajadores de salud mental son de hierro, perdón, de salud física, son de hierro, los médicos son superhéroes, sí porque nos cuidan, sí porque quizás nos salvan la vida en muchas ocasiones, pero también son seres vulnerables, también son seres que están predispuestos a un tema de salud mental. Incluso nosotros los psicólogos también, y es que ir al psicólogo o ir al psiquiatra no es de locos, no es que eres débil, no eres vulnerable, al contrario, es activamente presentar a nuestros propios conflictos internos. Pero quería hacer ya una última pregunta y era, ¿qué viene después de este proyecto? ¿Qué viene después de este hermoso libro? Ya me muero por leerlo. Gracias, sí. Qué pesar que no te alcanzó a llegar. ¿Al fin sí llegó? Porque yo no sé qué pasa con... Sí, ya me llegó, pero no estoy en la ciudad, entonces ya muero por encontrar mi ciudad y leerlo. Claro, claro. Sí, pero dime, no te oí. ¿Cuál fue la última pregunta? ¿Qué viene después? Bueno, no sé, creo que estoy como el técnico de los jugadores de Argentina ahora. Déjame disfrutar el éxito de este partido que metimos 3 a Croacia. Todo mi equipo iba por Croacia, yo de blanco y azul, ¿no? Además de verde, ¿no? Entonces estamos disfrutando que le ganamos a Croacia este libro, pero la idea es pues ser campeones mundiales. Y no, la idea es llegar a médicos y enfermeros, digamos, la idea es trabajar con instituciones de salud. Ahora últimamente estoy muy dedicado al tema del trauma psicológico. Entonces tenemos ya todo un dispositivo armado para atender a personas con trauma psicológico. Desde luego, uno de los traumas fue atender pacientes en la pandemia y todo eso, profesionales de la salud, pero hay otras personas que han sufrido por distintas situaciones, y ahí en el libro ustedes van a encontrar varios relatos relacionados con un trauma que yo tuve hace 1000 años, en situaciones complejas que tuve en mi vida, que me confrontaron como persona, como médico, como psiquiatra, como psicoanalista,
y entonces ahí viene todo un trabajo. Y yo creo que si uno quiere hacer algo trascendente, ¿verdad?, que deje una huella, un impacto positivo en las personas en nuestro país, es trabajar en el trauma psicológico. Entonces es lo que estoy pensando. Nos vienen dos. La final es ahora el domingo, vamos a enfrentar a Francia, y ese va a ser el libro para el público en general, que yo creo que este lo estamos sacando nosotros, todo hecho a mano. Por eso hay algunos errorcitos ahí que nos disculparán, pero el contenido, digamos, errores de digitación, errores de diagramación, pero el contenido creo que sigue teniendo una calidad muy grande. Pero luego lo queremos hacer con una editorial, de verdad, el libro general, para el público general. La siguiente etapa es subirlo a Amazon para que la gente de toda América lo pueda descargar y leer fácilmente. Y luego dedicarme el año entrante, queremos así con nuestro equipo dedicarnos al tema del trauma psicológico. Doctor Ariel, ya que usted menciona las instituciones, creo que la comunidad de Vanessa en Instagram y nuestra comunidad en YouTube también se pregunta si a nivel institucional lo quieren adquirir, cómo es el proceso. Recuérdenos por favor a través de qué medio podemos acceder al libro. Sí, el libro está en nuestra página, digamos, el link de compra y de pago está en nuestra página, que es www.real, guión en la mitad, LAX, esos somos nosotros, Real Dax. Y ahí hay un carrito de compras, el carrito de compras es libro, y ahí haces clic y pagas, y nosotros te lo enviamos por servientrega o por rapidísimo, cualquier forma de pago. En Colombia, y las colegas de otros países, yo creo a finales de enero debe estar en Amazon, y entonces ahí lo pueden comprar directamente en Amazon, se los entregan en unos pocos días, ¿no? Y ya instituciones, pues claro, si una institución se reúnen muchos colegas y dicen lo queremos para que haga nuestro taller, que de hecho ya tenemos 3 talleres comprometidos para el año entrante, comenzamos ahí. Pero yo quiero esos talleres, ¿son presenciales? Hay de todo. Ahorita ya como estamos volviendo a la presencialidad, vamos a hacer una clínica aquí en Bogotá, presencial, con un grupo de colegas, pero también tenemos talleres virtuales. Hace un par de meses terminamos uno con un grupo grande, comenzaron como 700 médicos patrocinados por un laboratorio farmacéutico y terminaron alrededor de 200 y tal. Yo creo que esa experiencia la vamos a repetir el año entrante, entonces estén pendientes en nuestras redes. Y claro, Vanessa, para que nos acompañes. Esta sería un excelente regalo de Navidad, ¿no? Ya que estamos a puertas de una época en la que damos y en la que estamos tan abiertos a regalo y a la parte de gratitud que tanto trata usted a través del libro, podríamos también acceder para un regalo de Navidad en este momento a un médico, una enfermera, cualquier profesional de la salud que tengamos cerca, ¿verdad? Claro, es un buen regalo, ¿verdad? No se van a repetir. Y el médico que lo reciba, la enfermera o la psicóloga, va a recibir un gran aporte para su bienestar y para su rendimiento. Que más regalo que cuidar nuestra salud mental, que más regalo que estar pendiente de nuestra salud mental, que más regalo de pronto de que alguien, un psiquiatra, un conocido, estudiado, te haya interesado por el tema de salud mental de los trabajadores del área de la salud, que es un tema bastante olvidado. Sí. Creo que también pueden crear para algún médico, para algún... Gracias, ojalá que así sea. Sí. Además, el libro, como lo dijiste, tiene muchos, es un proyecto transmedia, entonces tiene muchos links a nuestras redes sociales donde la gente se puede comunicar conmigo directamente, hacerme preguntas directas o confrontarme, si no estoy de acuerdo con esto que dice, explícamelo mejor, o comentarme otra, tener una interlocución, un diálogo con los lectores es un tema que me encanta tener, que no es fácil cuando uno escribe simplemente y lanza el libro como el náufrago que lanza un mensaje en una botella al mar. No, ahora alguien lo recibe y ahí mismo le escribe a uno y le dice, oiga, no estoy de acuerdo con esto, explíquemelo mejor. Eso me parece maravilloso y yo creo que ahí estamos en contacto. Aparte es un valor agregado porque es algo más humanizado, porque te da en contenido de que la persona tiene derecho a preguntar, a empezar, a opinar, y eso es muy importante porque
le da un protagonismo a las personas, al público, y de eso se trata. El libro todo el tiempo nos permite interactuar, ¿no, doctor? Veo que plantea ejercicios, meditaciones, que todo está guiado, que el lector no se va a sentir perdido en algún momento, sino que como que todo el tiempo usted casi que lo acompaña en un camino donde lo está llevando a través de meditaciones y ejercicios muy prácticos. Sí, exacto. Pues la idea es cambiar, uno no cambia menos que actúe diferente. Claro, la reflexión previa o posterior es bien importante, pero hay que llevar eso a la práctica. Entonces, por eso es que están los audios, los videos, los ejercicios, por supuesto. Qué interesante. Vanessa, Gracias. no sé si tu comunidad tenga alguna pregunta, nuestra comunidad en YouTube. Bueno, acá decían que excelente libro. Yo quería saber también que conectaban de Uruguay, Paraguay. No reconozco bien esa bandera. Pero sí, saludando mucho, y no sé si de pronto tienen alguna preguntita, que me queda muy difícil leerla todas. Las personas que tenemos acompañándonos acá de forma presencial, creo que quieren compartirnos una de sus preguntas. Yo quiero hacer una pregunta, me voy a presentar, mi nombre es Ángela Dávila, soy invitada a esta presentación y quería hacer una pregunta que tiene que ver con lo siguiente. Yo, digamos, mirando el tema de la salud mental en los médicos, ha habido muchos médicos en el mundo que han escrito alrededor de esa problemática. Sin embargo, pues cada vez que leía esos artículos yo decía, esta es la postura de esta persona que es un médico que debe tener alguna experiencia para poder decir lo que dice. Sin embargo, siempre se me creó una duda frente a la postura de las entidades de salud de los países. ¿Qué hicieron durante la pandemia? ¿O se hizo o no se hizo algo para mejorar la condición mental de los médicos? ¿Qué hicimos, digamos, en Colombia? ¿Qué se hizo? Porque yo me pregunto si eso no es una labor importante de un país cuando tiene que abordar una pandemia. Claro. Entonces, como que a mí me quedó siempre la sensación que el gran esfuerzo que se hizo lo hicieron médicos de manera personal, pero que institucionalmente y nacionalmente no hay unos esfuerzos claros que se hayan hecho para que los médicos pudieran sentirse más confortables dentro de la pandemia. Esa es mi pregunta, no sé si estoy equivocada. No, es una pregunta muy importante, Ángela, gracias. Yo no sé exactamente porque no conozco el detalle que ha pasado en otros países. Conozco relatos, ejemplos de personas que me han contado, me dicen, mira, aquí estamos en las mismas, tenemos muchas dificultades, qué bueno trabajar sobre esto aquí y allá, como ejemplos puntuales, pero no sé a nivel institucional que se haya hecho. Se han hecho algunas cosas, yo no tengo duda que hay interés en distintas entidades, tanto particulares como públicas, en mejorar el tema de la salud mental, pero son insuficientes. Por ejemplo, cosas que te puedo decir de aquí de Bogotá, del distrito de Bogotá, se creó toda una línea para atención de salud mental, una línea de atención de salud mental en general para la gente, entonces decíamos, para el público, ¿no? Sí. Y no me acuerdo, un teléfono. Yo intenté llamar varias veces a ver qué pasaba. 1, 2, 3, algo así para llamar. Pero, y eso funcionó más o menos, contrataron psicólogos, pero hace poco tuvimos la semana de salud mental del distrito, algo, no me acuerdo, tenía otro nombre, de buen trato. Y ahí decían las personas que solamente en el distrito de Bogotá, que es una ciudad de 8 millones de habitantes, habían habilitado esta línea de salud mental y otras cosas, y solamente habían contratado algo así como 4 o 5 psicólogas más de las que ya tenían antes, cuando se supone que la necesidad de trabajo para la población se había aumentado por lo menos un 40% y subieron un 2% o menos en la planta personal. Entonces se han hecho cosas, un poco hablando a tu pregunta, pero yo creo que han sido muy insuficientes. La empresa privada en Colombia, la salud, es bastante privatizada por muchas razones, pues, y los esfuerzos son diferentes, depende
del sector. Yo, por ejemplo, estoy más o menos cercano a Colsanitas y sé que se hizo un gran esfuerzo, se abrió más plantas de personal y se hicieron todo un programa que está funcionando más o menos bien para atención rápida, atención virtual y tal. Eso es un buen ejemplo de cosas que se pueden hacer a nivel privado, pero a nivel estatal, yo no sé, ahora nuestra ministra es psiquiatra, entonces no sé, ella debe estar pensando en algo al respecto, pero no conozco el detalle. Doctor Ariel, precisamente eso es parte de toda la problemática que usted menciona, que se convirtió casi que en un problema de salud pública, toda la salud mental, como se ha visto afectada, y parte también de lo que se sumaba al burnout y todo lo que el profesional de la salud ha sufrido antes y mucho más ahora post pandemia. Entonces es parte también de lo que usted aborda en su libro. Sí, de acuerdo. Y en el libro hay un ABC. No sé, habría que ponerlo a pruebas, pero yo lo escribo en distintos capítulos. Digo, venga, si usted es un coordinador de recursos humanos en una clínica, en un hospital, donde quiera que esté, y quiere un método, aquí está el método. 1, 2, 3, siga estos pasos, adáptelos a su población, a su comunidad, a su cultura, y yo creo que con eso obtiene los resultados, que es generación de bienestar y generación de resiliencia. Vamos a estar comprobado, ¿no? Está muy basado en estudios científicos. Es que a mí se me ocurrió, venga, respiremos profundo y verá que nos vamos a calmar. Si no hay todo un sustrato de eso. Y es muy importante lo que usted acaba de decir, el método científico. Yo soy fiel creyente a la psicología como ciencia y no como lo que uno cree. Sí, porque el tema de salud mental es muy delicado, el tema de salud mental es supremamente importante y no hay que basarnos en una creencia en específico, ¿no? Seguir un método científico y estar en ese camino. Y es algo que puede aportar bastante porque es enfocado y no así como que lo que dice usted lanzó algo al océano en un náufrago y ya no se va, sino con un objetivo principal, con un objetivo específico y una población establecida ya. Doctor, ya para terminar, cuéntenos usted el lenguaje que el lector se va a encontrar allí, aparte de pues todo el soporte científico, los estudios que usted realizó y lo que ya hemos venido conversando, va a encontrar un lenguaje de qué tipo? Cercano. Pues es un lenguaje doble, porque por un lado hay muchas narrativas y hay varias narrativas mías personales, hay también puestas de mi experiencia personal, pero hay narrativas de colegas, de gente que me ha contado historias y tal. Entonces, porque yo creo que uno, digamos, todos aprendemos a través de narrativas y por eso nos encantan, de niños nos encantaban los cuentos infantiles, pero de adultos nos siguen encantando que nos cuenten historias, porque uno aprende a partir de evidencia científica, de la medicina basada en la evidencia, de la estadística dura y tal, pero también de un ser humano que está detrás de esa estadística. Entonces hay una combinación de ambas, como unas narrativas que espero que sean amenas. Hay gente que me ha dicho, oiga, esa historia tan buena, es verdad, usted se la inventó. No, es 100%. A la gente le gusta lo real, a la gente le gusta que nos igualemos, que seamos nosotros mismos, porque es que más de la ciencia, más de una teoría, también hay que tener algo un poco del humanismo, la vulnerabilidad, que somos seres humanos. Sobre todo porque nos encontramos en los apartes que yo he leído con narraciones con las que nos sentimos identificados, con las que hacemos empatía, quienes de pronto llegamos a tener alguna pérdida durante la pandemia, quienes tenemos familiares en el sector de la salud, sentimos mucha empatía con las narraciones e incluso con las metáforas que usted allí plantea. Bueno, gracias. Bueno, Vanessa, encantadísimo de tenerte, espero que no sea la última vez, pues no pudiste venir esta vez presencial, pero estás súper invitada a Bogotá cuando cuadramos y podemos hacer otro encuentro. Podríamos interactuar con la comunidad a ver qué tema que quisieran ustedes que habláramos sobre, aprovechen, un psiquiatra, una psicóloga, qué temas
gustaría que habláramos, qué tema les gustaría a ustedes que tocáramos aquí, porque sé que hay muchas dudas en cuanto a la salud mental, hay mucho miedo de ir al psiquiatra, hay mucho miedo de ir al psicólogo, entonces podríamos hacer más adelante esta semana un jueguito de preguntas y más adelante un live, pero un live más relajado, un live para ellos, un live para interactuar con todos ustedes. Ahí estaremos pendientes, yo encantadísima. Perfecto, muchas gracias. Claro que sí, lo vamos a hacer próximamente. Un abrazo, vale, muchas gracias por estar acá. Pues sí. Bueno, chao, chao. Doctor, para nuestra comunidad en YouTube, que también nos estuvo acompañando, estuvo muy pendiente del live, de pronto nos vieron como mirando para otro lado, pero pues estábamos conectados también con otra comunidad en Instagram. Entonces, pues también agradecerles a ellos su presencia, la fidelidad que siempre han tenido siguiendo nuestro canal y invitarlos. Yo creo que queda por último pues que usted nos haga la invitación a leer, a hacer ese recorrido maravilloso durante la lectura del libro. Gracias por más de lo que tú has hecho. Mucho mejor que yo. No, pues chévere que me lean, desde luego, pues uno siempre escribe pensando en el lector, en esto que me lo va a leer, que a veces pienso en amigos y digo, oye, seguramente no le va a gustar esta idea, o este le va a encantar y tal, pero me gustaría tener esa retroalimentación, por eso las redes sociales son una maravilla, porque generan esa interacción directa con el lector, que me gusta tanto tener. Entonces, pues nada, ahí ya planteamos varias de las ideas principales, y ahora es pues escucharlos a ver qué tal les parece. Sí, nos gustaría que nos pudieran dejar sus comentarios previo a comprar el libro y luego después de haberlo leído. Están abiertas todas nuestras redes sociales, en YouTube, en real.lax1 en Instagram, también en el canal de Spotify en Estrés Positivo, donde van a encontrar todas las meditaciones que hacen referencia al libro. Entonces, recibir sus comentarios, recibir su apoyo es para Real Lax en cabeza del doctor Ariel, muy importante. Agradecerle, doctor Ariel, a usted por... No, y a propósito quería, no sé, todavía estamos en YouTube, ¿o? Ah, bueno, pues quería contar algunas intimidades. Ya aquí en confianza, con nuestra comunidad que... No, hablando de eso, digamos, hablando de las meditaciones guiadas, quería agradecerte principalmente, porque muchas de las meditaciones guiadas están pues grabadas en la voz de Janet, como ustedes no notan ahora, tiene una voz bastante cálida, y a mí me pasa que muchas personas en las meditaciones anteriores decían, chévere la voz suya, pero no hay una voz femenina, y decía, sí, claro. Muchos canales tienen eso, tanto por ejemplo un canal que yo sigo mucho que es The Healthy Minds de la Universidad de Wisconsin. Todas las meditaciones están dadas con una voz femenina o una voz masculina. Y ahorita se han ampliado porque la voz femenina es con acento latino, que es en inglés, es con acento latino, entonces hay otro con acento como medio chinesco, como alguien oriental de la China por allá, y hay otra persona como con acento hindú. Son norteamericanos que viven allá, pero tienen un distinto acento. Pero el acento nuestro es súper colombiano y la persona que hace las meditaciones aquí. Muchas gracias, doctor. No, para mí todo un gusto, un honor poderlo acompañar en esas meditaciones, sobre todo poder llegar al público y colocar ese granito de arena que pues nos ha ido usted cultivando, esa semillita que ha ido sembrando. Poder, como decía usted, a través de las redes sociales llegar a tanta gente y colocar al servicio los dones que nos han sido dados, que yo creo que es eso lo que podemos resaltar en usted, doctor, esa vocación de servicio que tiene. Entonces agradecerles a todos los presentes, a la comunidad que nos ha acompañado.